El metabolismo de los carbohidratos va a englobar a 5 puntos importantes, lo que es la digestión, el transporte, el almacenamiento, degradación y la biosíntesis. En este caso vamos a ver los tres primeros puntos: digestión, transporte y almacenamiento. ¿Sí? En donde vamos a ver cómo a partir de los polisacáridos se van a generar monosacáridos y al final, mediante rutas metabólicas, el objetivo va a ser la generación de la molécula principal, que es acetilcoenzima A, lo cual mediante el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico nos van a ayudar a obtener ATP para poder llevar a cabo otras funciones metabólicas en la célula. Pero para esto tenemos que partir de la digestión. Sabemos que la digestión va a empezar principalmente en la boca, en donde la amilasa salival va a llevar a cabo la función de degradación de algunas moléculas de carbohidratos, principalmente lo que es la amilasa. Entonces el almidón se va a empezar a degradar conforme va pasando el tracto digestivo, hasta que al final llega a sintetizar pequeñas moléculas de glucosa, ¿sí? Y hay que destacar que la digestión de los carbohidratos se va a llevar a cabo principalmente en el intestino delgado, principalmente en el duodeno y en el yeyuno. Mientras que en el estómago se va a llevar solamente el 40% de los carbohidratos. Ahora, ya que las moléculas de glucosa fueron enviadas en el intestino, fueron degradadas en el intestino, lo que se tiene que hacer, el siguiente paso, es transportar los carbohidratos. En el caso de la glucosa, el transporte se va a llevar a cabo mediante algunos transportadores ligados a algunos iones, como por ejemplo el sodio, en donde entra glucosa, ¿sí? Y va a poder penetrar lo que es el interior de la célula, del enterocito, y posteriormente llegar hacia el torrente sanguíneo, que donde se va a dirigir hacia el hígado, donde se va a llevar a cabo el metabolismo. ¿Sí? Mientras que en el caso de la galactosa, también se va a llevar a cabo mediante esos transportadores ligados a glucosa y sodio. ¿Sí? También el transporte de la galactosa se va a llevar a cabo mediante los transportadores de glucosa 2, ya que la galactosa en sangre se va a dirigir hacia el hígado para su metabolización. Mientras que la fructosa se va a llevar a cabo la absorción mediante transportadores de glucosa 5 y 2 para posteriormente ingresar hacia lo que es el torrente sanguíneo y posteriormente dirigirse hacia el hígado para poder metabolizarse. Y posteriormente en el hígado se va a llevar a cabo lo que es el catabolismo, y esto mediante reacciones metabólicas como es la glucólisis, que vamos a ver en temas posteriores, y además la generación de nuevas moléculas como es el glucógeno, ¿sí? Obviamente el glucógeno, cuando se acabe la glucosa en sangre, va a funcionar como un polisacárido de reserva, es decir, que posteriormente el glucógeno se va a degradar en glucosa y posteriormente se va a enviar hacia el torrente sanguíneo para poder alimentar a distintos tejidos, como por ejemplo el músculo o el cerebro, entre otros. Y sabemos que en sangre vamos a encontrar un valor de hasta 100 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando los niveles de glucosa en sangre exceden? Sabemos que para esto debe de existir una regulación del catabolismo. Sí, principalmente cuando la insulina cuando los niveles son altos de glucosa, lo que va a pasar es que la insulina, que es una hormona polipeptídica que es producida por el páncreas, se va a liberar, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a generar que las células beta las células del cuerpo de los organismos van a permitir la apertura de sus canales de glucosa y por lo tanto se va a llevar a cabo una mayor absorción de este carbohidrato, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el caso contrario, cuando hay niveles bajos de glucosa?
Un estímulo de esta índole nos va a generar que el páncreas secrete una hormona que se llama glucagón, que la secretan las células alfa. Esto va a generar que el hígado va a generar, a partir del glucógeno, va a generar grandes cantidades de glucosa, los cuales van a mandarse o a liberarse hacia el torrente sanguíneo para poder restablecer los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, como vemos, la regulación del catabolismo de los carbohidratos es muy importante para nuestro organismo, y es importante que también esté regulado de una manera óptima, principalmente por la insulina, ya que, como sabemos, un rompimiento del equilibrio en la insulina puede generar un problema de enfermedad como lo es la diabetes, ¿sí? Sin embargo, aunque en la actualidad ya existen fármacos que nos van a ayudar a regular este proceso o esta enfermedad. Sin embargo, ¿cómo se lleva a cabo la síntesis de la insulina por el estímulo de la glucosa? Sabemos que en este caso la glucosa va a entrar mediante un transportador de glucosa y va a generar señales, principalmente en lo que es el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Esto genera que existan grandes cantidades de ATP, los cuales van a estimular canales de sodio y potasio, ¿sí? Y esto entonces nos va a generar que entre, o que mejor dicho, que la membrana sufra modificaciones y permita el ingreso de las moléculas de calcio hacia adentro de la célula, y generando que este calcio va a inducir la síntesis y la liberación de la insulina por los gránulos que van a estar dentro de la célula. Por eso vemos cómo es importante que exista una regulación tanto de glucosa como de insulina en el organismo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la insulina se libera? La insulina se tiene que unir a un receptor, que es una proteína que va a estar anclada en la membrana plasmática. Cuando se une la insulina a su receptor, va a inducir señales, ¿sí?, que va a generar que exista un rearreglo de la célula. Y ese rearreglo consiste en que van a generar la síntesis de nuevos transportadores, principalmente transportadores de glucosa tipo 4, los cuales van a generar que se trasloquen, es decir, se unan a la membrana plasmática, induciendo que ingrese una mayor cantidad de glucosa, ¿sí? Entonces, esta glucosa que se absorbe va a poder utilizarse para generar una mayor cantidad de ATP y que esa célula pueda tener una actividad mayor, ¿sí? Ahora, esta insulina también va a poder participar en otros órganos, principalmente en el músculo, en donde va a inducir el catabolismo de algunos aminoácidos, generando también una entrada de glucosa y una mayor síntesis de proteínas, mientras que en el hígado va a generar una menor síntesis de glucosa, sin embargo va a inducir una mayor síntesis de proteínas, mientras que en el tejido adiposo va a estimular la síntesis de glucosa y a inhibir la liberación de algunos ácidos grasos libres. Mientras que en el caso del glucagón, que es la hormona que nos va a inducir la síntesis de glucosa, se va a unir a su receptor, que va a estar en la membrana de igual forma, y nos va a generar cascadas de señalización, lo que va a inducir que una proteína sinasa A estimule a diversas moléculas, principalmente a lo que es las proteínas que van a participar en lo que es la glucólisis. Sin embargo, en lugar de activarse la glucólisis, se va a activar el proceso anabólico, ¿sí? Es decir, que a partir del glucógeno, ¿sí?, se degrade y se genere glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato, una fosfatasa, lo que va a hacer es quitar este grupo fosfato y por lo tanto se genera glucosa, la cual va a ser liberada hacia el torrente sanguíneo, restableciendo los índices de glucemia en la sangre. Y entonces, ¿cómo es que se almacenan los carbohidratos? Cuando comemos carbohidratos procesados, ¿sí?,
lo que va a hacer es que se va a almacenar principalmente en músculos y en hígados, y el exceso se va a reservar o se va a almacenar como grasa, esto generando problemas como la obesidad. Y entonces, ¿cuál va a ser el destino de los carbohidratos que nosotros ingerimos en la dieta? Va a ser, por ejemplo, la oxidación inmediata, es decir, para generar energía. Se va a almacenar glucógeno hepático, también se va a almacenar en forma de glucógeno muscular, y además el exceso se va a convertir en grasas, es decir, se va a almacenar principalmente en el tejido adiposo.